En esta nueva entrega vamos a ver el lenguaje jurídico y administrativo. Yo soy Catalina Montero y este es tu canal de clases de lengua y literatura. Espero vuestros likes y que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho todavía. Empezamos. Primeramente tendremos que definir lo que es derecho, ¿no? Que el diccionario de la lengua española lo define como el conjunto de principios, preceptos y reglas a la que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza. El derecho se divide en abundantes ramas según las relaciones humanas que regulan, ¿no? Así, el derecho civil regula las relaciones de los individuos entre sí. El derecho penal, la represión o castigo de los crímenes o delitos por medio de la imposición de penas. El derecho internacional son las relaciones recíprocas de los diversos pueblos civilizados. Encontramos el derecho político, que regula el orden y el funcionamiento de los poderes del Estado. El derecho procesal, las relaciones con los ciudadanos y los procedimientos que se deben seguir en estas causas civiles y penales. Y el derecho administrativo, el conjunto de normas concernientes a los órganos e institutos de la administración pública, a la ordenación de los servicios que legalmente le están encomendados y a sus relaciones con las colectividades o los individuos a que les tales servicios pues atañen. El adjetivo correspondiente a este sustantivo de derecho es jurídico. Hablamos, por tanto, de actos jurídicos, reformas jurídicas, textos jurídicos, etc. Y el lenguaje técnico y peculiar del derecho se denomina, por tanto, lenguaje jurídico. La palabra derecho procede del participio del latín, del verbo dirigere, y entre los siglos X y XI fue cuando adquirió este significado que conocemos. En latín este se expresaba este sustantivo con el nombre jus o jus y el adjetivo correspondiente era jurídico. Entonces, tal adjetivo se adoptó en español como jurídico a principios del siglo XVI. A partir de este término se originaron otros derechos. Jurisconsulto es el jurista que se dedica a resolver las consultas que se le hacen. Jurisprudencia es la interpretación de la ley y de la que hacen los tribunales y el conjunto de las decisiones de estos sobre una materia. Y jurisdicción es el poder o autoridad que tiene una persona para gobernar y poner en ejecución las leyes y el territorio o el ámbito dentro del cual ejerce su autoridad legal una persona o una institución. En cualquier rama de derecho dentro de un régimen democrático, se llama ley a una disposición del máximo rango que es votada por el Parlamento y sancionada por el jefe de Estado, que es el que regula y ordena, permite o prohíbe algo. Recibe el nombre de decreto una disposición de un rango menor, pero de igual alcance, directamente dictada por el Gobierno y firmada por el jefe de Estado. La ley fundamental que regula esta organización del Estado y que sirve de marco dentro del cual han de dictárselas las restantes leyes y normas, de modo que se ajusten todas a ellas y que no la contrarien, es lo que se denomina la Constitución. Ajustándose a ella, las comunidades autónomas además cuentan con una serie de estatutos que regulan los asuntos en los que se puede legislar. Existen otros varios tipos de normas de alcance general o más restringido, como pueden ser las órdenes ministeriales, los reglamentos, las circulares, etc. Un conjunto de leyes o de normas legales dispuestas según el penal, el de comercio, etc. Los jueces y tribunales de justicia dictan sentencia y contra estas
se puede apelar a un juez o tribunal de rango superior con la palabra fallo. Además, se designa la sentencia definitiva de un juez y en ella especialmente en la parte que contiene la resolución, porque en efecto la sentencia consta de uno o de más resultados, ¿no? Que son los hechos que se tienen en cuenta, y de uno o más considerandos, que son las razones que se van a servir de apoyo para dictar la sentencia por fin del fallo imperativo. El fallo, además, no debe confundirse con el veredicto, que lo debe dictar un jurado y no un juez en los países donde tal institución puede funcionar, ¿no? Las normas y documentos que dan lugar al derecho administrativo son variadísimas y su lenguaje posee las mismas características que las correspondientes al lenguaje jurídico. Vamos a verlo. El lenguaje jurídico, como hemos dicho, posee una terminología propia. Acabamos de ver algunos de sus tecnicismos, ¿no? Y esta terminología no experimenta un crecimiento comparable al del lenguaje científico que habíamos visto en el vídeo anterior. Están aún en vigor centenares de vocablos tomados del latín y muchos procedentes del derecho romano. Aquí son unas muestras referidas al derecho penal, como por ejemplo delito, mm, pena, sanción, infracción, criminal, por ejemplo la palabra injuria, de 1333, ¿no? Estupro de 1490, hurto, que nos remontamos un poco más atrás en el 1076, etc. En general, frente al lenguaje científico y técnico que habíamos visto en el capítulo anterior y que se caracterizaba, como dijimos, por el incremento constante de su léxico y por su marcada preferencia por los formantes griegos, el lenguaje jurídico manifiesta un cierto conservadurismo y una marcada inclinación hacia los términos de origen latino. Aunque es verdad que no faltan otras preferencias, ¿no? Y en especial la presencia de tecnicismos y giros técnicos de origen inglés y de origen francés, ¿no? Se observan un léxico que regulan las relaciones internacionales, de comercio, de industria, de las comunicaciones, la política, etcétera. Incluso en este último ámbito de la política encontramos influencia italiana. En el marco del conservadurismo, que en cierta medida caracteriza este lenguaje jurídico y administrativo, debe situarse en la constancia con la que en él aparecen ciertas frases y ciertas palabras con un carácter de formulario o por qué no decirlo, de ritual, ¿no? Vamos a pensar en un documento administrativo, que son frecuentísimos y sencillos, como puede ser una instancia, ¿no? Que con ella un individuo o una institución se dirigen a la superioridad, solicitando alguna cosa. Esta solicitud tiene una estructura característica, ¿no? Aquí lo vemos. Por ejemplo, el título de la autoridad a quien se dirige la instancia, datos personales del solicitante, exposición, solicitud propiamente dicha, lugar y la fecha de la estancia, la firma y la fecha de quien la realiza y el cargo de la autoridad a la cual se dirige el documento. Os he puesto un ejemplo en la diapositiva siguiente. Vamos a verla. Por ejemplo, ilustrísimo señor, el abajo firmante, Leodoro Rodríguez Calvo, de 18 años de edad, domiciliado en Salamanca, que en el Boletín Oficial del Estado del día 24 de abril solicita que se le admita como participante, lugar, fecha, firma, a quién va dirigida y dónde. Entonces, en este documento se observa bien esta estructura señalada, así como la constancia de fórmulas fraseológicas y léxicas como el abajo firmante, ¿no? Tiene el honor de exponer, solicita, etcétera.
Insisto, ¿no? Las fórmulas fijas son características del lenguaje jurídico y administrativo, y los lenguajes técnicos correspondientes a otros saberes suelen gozar de una mayor libertad. Por ejemplo, en este documento, que es una sentencia, pueden observarse estas fórmulas fijas, ¿no? El encabezamiento, el párrafo final, la sucesión de resultados y considerando seguidos por el fallo, fallamos o clichés como escrito de apelación, palabras como nulidad, actuaciones, resoluciones, mandamos, firmamos, etcétera. Esta ritualidad confiere una gran monotonía, ¿no?, a muchos escritos jurídicos y administrativos, pero, pero esto da un aspecto, ¿no?, una sensación de que estén bien redactados. Hay que, hay que evitar, ¿no?, de alguna manera términos equívocos mediante esta monogamia del léxico y para que resulten más claros en la imposición de la exposición de los hechos, de los argumentos y las resoluciones. Pueden buscarse con rapidez, ¿no?, las partes que se juzgan, fundamentalmente porque su estructura, como estamos viendo, es una estructura fija. En todos los escritos es necesaria la claridad, ¿no? Pero en pocos es tan inexcusable como en los jurídicos, ¿no? Las frases breves y sencillamente ordenadas deben prevalecer sobre las complejas, que son formadas por abundantes proposiciones subordinadas. La palabra de escaso uso debe ceder a la más corriente. Los juristas, porque además no tienen que olvidar, ¿no?, que no solo escriben para especialistas y personas cultas, sino que en la mayoría de las ocasiones va dirigidas a personas de a pie. Sin embargo, la habitual sintaxis del lenguaje jurídico está plagada de recursos que se sienten a veces como anticuados o extraños, y además encontramos el uso de la tercera persona, uso de subjuntivo, oraciones impersonales y pasivas reflejas, ausencia de determinantes, empleo de perífrasis, la abundancia de gerundios y las oraciones adversativas. En general, el estilo jurídico no ha evolucionado, según hemos dicho, a la par que en el resto de otros estilos. Es cierto que un cierto arcaísmo a este lenguaje jurídico le resulta favorable, ¿no?, en la medida que la justicia y la administración deben estar rodeados del prestigio que le confiere la solemnidad de este lenguaje. Pero este tono distante, unido muchas veces a la tendencia y a la sucesión de largas oraciones en la cual se redactan estos documentos, produce cierta oscuridad y no pocas veces esto conlleva a una cierta ambigüedad. Dos defectos evitables siempre, pero que en este caso pueden resultar bastante graves. Os he propuesto un ejercicio, como hice en el vídeo anterior sobre el lenguaje, los lenguajes científicos y técnicos. Y aquí os propongo que me digáis si existe ambigüedad en este siguiente artículo del Código Penal, del título 5, capítulo 2. Me puedes dejar tus respuestas en los comentarios. Os lo leo. Dice 347. Se impondrán las penas señaladas en el artículo anterior al que ocultare o sustrajere efectos destinados al ser inutilizados o desinfectados para venderlos o comprarlos. Os he hecho una aclaración. Con efectos, el código se refiere a alimentos, bebidas, medicamentos, etcétera, que se hallan en mal estado y que pueden dañar la salud. Anímate a dejarme la respuesta. Y, por cierto, os tengo que decir que existe un grupo en el Facebook
con este logo que se llama como el canal Clases de Lengua y Literatura Española, que podemos estar juntos también en esta red social. No olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta pronto.